En el 2016, el electorado del Reino Unido votó en un referendo que tenía una pregunta muy clara, que querían salirse de la Unión Europea. El resultado fue con un margen muy corto, 52% a favor que querían salir y 48% que querían quedarse. Hoy, que estamos a finales del año 2019, estamos aún esperando el desenlace de lo que se conoce como el Brexit y de saber si efectivamente el Reino Unido sale o no de la Unión Europea. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a Carlos Clavijo. Carlos Clavijo es un ingeniero colombiano graduado de la Universidad Javeriana con un máster en Administración de Negocios de la famosa Universidad de Oxford. Carlos emigró al Reino Unido en el año 2000 y desde entonces ha trabajado con varias compañías de servicios profesionales como consultor para clientes de diferentes partes de la economía y en el sector público. Actualmente Carlos trabaja para una de las llamadas Big Four o las grandes empresas de servicios profesionales en el área de transacciones corporativas y él se encarga precisamente de asesorar a los clientes, no solo en Inglaterra, sino en diferentes partes del mundo, en el área de transformación operacional y tecnológica. Así que hoy vamos a hablar con Carlos si efectivamente debido al Brexit el Reino Unido va a dejar ser lo que todo el mundo conoce y va a volverse un país insignificante en el contexto global, o si todo lo contrario, el Brexit es una gran oportunidad para los inversionistas de bienes raíces que están en Latinoamérica que quieren invertir afuera de sus países, donde las cosas no son tan fáciles, donde hay incertidumbre política, económica, reformas tributarias, etc. Así que Carlos, bienvenido a Bienes Raíces UK. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo muy especial a todas las personas que escuchan este podcast. No, el placer es nuestro, Carlos. Eres una persona que tiene un gran conocimiento y estoy muy seguro que nuestra audiencia lo va a encontrar muy valioso. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que efectivamente en el Reino Unido el escenario económico y político ha cambiado un poco. Por ejemplo, la libra esterlina ha perdido valor con relación a otras monedas. Por ejemplo, en el 2015 la libra se podía cambiar una libra esterlina por $1.50. Hoy, con una libra esterlina se consiguen solo $1.25. Y el crecimiento económico del Reino Unido también se ha visto afectado. El Reino Unido, o la economía del Reino Unido, venía creciendo entre el año 2013 y 2015 más o menos al 2 y 3%. Y desde el referendo, el crecimiento económico se ha desacelerado un poco y está ahora entre el 1 y el 2%. Entonces, vamos a mirar efectivamente cuál ha sido el efecto y vamos a intentar ver qué va a pasar hacia adelante para que ustedes hagan su análisis. Bienes Raíces es la serie número 1 en español para inversionistas inmobiliarios en Inglaterra. Semana tras semana, aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades desde la perspectiva de un extranjero. Mi nombre es Leo Suárez. Carlos, antes de comenzar, yo te agradecería mucho si tú de pronto nos puedes dar un resumen de elevador de quién eres y sobre tu trayectoria. Pues Leonardo, yo soy consultor, como dijiste en la introducción, yo trabajo como consultor de negocios para una de las Big Four. Mi trabajo consiste en proveer consejo y asesoría a típicamente grandes empresas multinacionales y también en el sector público, específicamente en el área de fusiones y adquisiciones, lo que en inglés se llama mergers and acquisitions. Y dentro de esa área, específicamente mi área de trabajo está en la parte operativa y en la parte tecnológica, que siempre está relacionada con estos eventos en los cuales grandes empresas deciden adquirir otras empresas o fusionarse o también vender partes de su estructura a otras empresas, y obviamente eso crea una serie de repercusiones dentro de la organización desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista tecnológico, y obviamente mi trabajo está allí en darle a estas empresas asesoría para pasar por esos momentos y completar estos proyectos de forma exitosa. Yo llegué al Reino Unido en el año 2000, o sea que llevo 19 años, un poco más de 19 años viviendo y trabajando en el Reino Unido en diferentes áreas, como dijiste. Y digamos que por encima y además de lo que hago como trabajo en el día a día, pues también estoy muy interesado desde el punto de vista personal en todo lo que está pasando en el Reino Unido, en todo lo que nos está sucediendo en estos momentos y que empezó en el año 2016 con toda esta historia del Brexit y que va a pasar obviamente más adelante como consecuencia.
que de pronto, para darle un poquito de contexto a las personas que no son ciudadanos europeos o que no viven en el Reino Unido, de pronto debemos contarles que en este momento todo el mundo está en vilo y muy a la expectativa, porque vamos a tener una elección o vamos a tener una votación el 12 de diciembre. O sea, estamos a menos de un mes de ir a las urnas. Carlos, ¿por qué no me ayudas un poco para explicarle a nuestra audiencia qué es lo que se va a votar el 12 de diciembre? Pues primero que todo, lo que hay que tener en cuenta aquí es que esta va a ser la segunda vez que los británicos son llamados a las urnas para elegir parlamento desde que el Brexit sucedió, desde que el referendo para que los británicos decidieran si querían quedarse o salirse de la Unión Europea fue votado. Eso sucedió en junio 23 del 2016 y desde entonces esta sería la segunda elección. También es importante entender que desde el momento en el que los británicos votaron a favor del Brexit o de salir de la Unión Europea, hemos cambiado de primer ministro en el Reino Unido 2 veces. O sea que hemos tenido 2 cambios de primer ministro y esta sería la segunda elección. ¿Qué estamos eligiendo o qué está pasando o qué va a suceder el 12 de diciembre? Lo que políticamente sucede es lo que llamaríamos una elección atípica. El Reino Unido es una democracia parlamentaria, como muchas personas saben. Y en este momento el Parlamento ha llegado a un punto en el cual, a pesar de que los conservadores tienen una mayoría, esa mayoría no es una mayoría absoluta y los demás partidos, los partidos de oposición y otras fuerzas políticas en el país, pues se han aliado, por decirlo así, en contra de las leyes o el plan de los conservadores, que son el partido que está en este momento en el gobierno, y han impedido hasta ahora que los acuerdos que se han negociado, primero el acuerdo que negoció Theresa May con la Unión Europea y posteriormente las modificaciones a ese acuerdo y el nuevo acuerdo que ha negociado Boris Johnson, el nuevo primer ministro, han impedido que esos acuerdos sean ratificados en el Parlamento y por lo tanto se llegó a un punto en el cual no se puede avanzar y la solución que propuso el primer ministro fue llamar a una elección y esta elección va a suceder el 12 de diciembre. Obviamente el resultado de esa elección va a definir qué va a pasar con el acuerdo que está allí para ser ratificado, si en efecto se va a ratificar o si más bien las elecciones lo que logran es prolongar esa incertidumbre. Si los conservadores no logran una mayoría absoluta en esas elecciones o una coalición que les permita ratificar el acuerdo, pues obviamente vamos a seguir teniendo problemas para definir qué es lo que va a suceder. Y pues obviamente hay un número de escenarios que seguramente vamos a hablar en este podcast. Carlos, de pronto volvámonos un poquito antes de junio del año 2016, cuando sucedió el referendo en el que el 52% de la gente dijo salgámonos del Reino Unido. ¿Por qué el 52% de la población o por qué muchas personas en ese momento consideraron que era la mejor opción salirse de la Unión Europea? Bueno, esa pregunta es muy, muy interesante, Leonardo. Ha habido bastantes estudios y bastantes puntos de vista acerca de cómo llegó el Reino Unido a ese punto en el cual el 52, más de la mitad de las personas votaron por salir de la Unión Europea. Desde mi punto de vista personal, yo lo que observé es hubo bastantes fuerzas que confluyeron para que eso sucediera. Si recordamos, para los que estábamos aquí en el Reino Unido durante esa época y los años anteriores y los meses anteriores, nadie, aún 2-3 meses antes de esta votación, de este referéndum, nadie se hubiera imaginado siquiera que el Reino Unido, que los votantes, los británicos, iban a votar a favor de salir de la Unión Europea. Eso era impensable. Sin embargo, uno empieza a mirar hacia atrás y se da cuenta que había ciertas señales que ya se habían empezado a ver desde años antes. Por ejemplo, en ese momento estaba tomando fuerza un partido nacionalista, digamos, de derecha, que se llamaba el UK Independence Party, y estaba liderado por un señor que se llama Nigel Farage, y el único objetivo de ese partido era fomentar o apoyar la idea de que el Reino Unido debería salirse de la Unión Europea. Sin embargo, ese partido había existido por muchos años y siempre había estado, digamos, no había tenido mucha representación ni mucha influencia.
pero gradualmente, sobre todo después de la crisis económica del 2008 y todo el problema financiero que sucedió alrededor del mundo, que afectó bastante duro al Reino Unido. Como tú sabes, Leonardo, en el Reino Unido la economía está muy centrada en el sector de servicios, entonces, y el sector financiero. Entonces, el Reino Unido fue golpeado especialmente fuerte durante esa crisis económica del 2008. Entonces, eso empezó a causar un descontento, digamos, que fue creciendo, y que estos partidos nacionalistas empiezan a aprovechar y empiezan a quitarle un poco de terreno al partido conservador, que pues a su vez estaba en el gobierno, pero con una coalición. Y entonces viene David Cameron y llama unas elecciones, y en su afán por conquistar electores que estaban cambiando de bando y moviéndose del Partido Conservador al UK Independence Party, promete un referendo, y lo hace a sabiendas o con esa seguridad de que nada va a pasar, de que simplemente la gente va a votar por continuar en la Unión Europea y todo va a seguir igual, y gana las elecciones y gana por una mayoría absoluta. Y pues obviamente cumple su palabra, llama a su referendo, y empiezan a liberarse todas estas presiones, todas estas fuerzas políticas que había aún dentro de su propio partido conservador, que querían salir de la Unión Europea, y aprovechan esta oportunidad para unirse con el descontento de la gente, que pues venía sufriendo de, digamos, una época de austeridad que empezó en el 2008 como resultado de la crisis económica. Y todos estos factores sumados con, yo diría que algo de desinformación y algo de propaganda, en mi opinión. ¿Campaña negra? Sí, ya, exacto. Digamos, lo que hoy en día se viene a llamar las fake news o verdades alternativas, que no son tan verdades, dependiendo de quién opine. Todo eso se empezó a unir y llegó a un punto en el cual alcanzó a ser suficiente para que esa mayoría, motivados por una serie de razones muy diversas, se terminaron uniendo a favor de apoyar la salida de la Unión Europea por motivos bastante variados. No fue una sola cosa. En ciertas partes del Reino Unido la gente votó a favor del Brexit porque querían que los derechos a la pesca no fueran regulados por Europa, por ejemplo, y se les prometió que al salir de la Unión Europea la regulación de la parte pesquera iba a cambiar a su favor. En otras partes a la gente se le dijo que, dado la cantidad de dinero que el Reino Unido invierte en la Unión Europea, si el Reino Unido dejaba de pagar a los burócratas de Bruselas, entonces ese dinero se podría reinvertir en salud, en educación, en vivienda. Y mucha gente creyó eso, a pesar de que en realidad, a pesar de que el Reino Unido invierte en la Unión Europea también, Margaret Thatcher, cuando hizo las negociaciones para que el Reino Unido entrara en los años 80, también negoció lo que se llama un rebate, que es un dinero que la Unión Europea le devuelve cada año al Reino Unido por su membresía, y eso es único de la Unión Europea hacia el Reino Unido. Ningún otro país tiene esa prebenda. Eso lo negoció Margaret Thatcher, pero bueno, eso no se habló, digamos, en el momento de la campaña. Y así, entonces, en diferentes lugares los mensajes eran diferentes. El mensaje también de migración pesó bastante, que en el electorado conservador es un mensaje que pega fuerte, y en ciertas partes de la Unión Europea, pues el entrar al Reino Unido es algo importante, y para la gente del Reino Unido, digamos, el asunto de la migración de diferentes personas de otros países de Europa estaba empezando a pesar fuerte en un contexto de recesión. Entonces, las promesas también eran que iban a frenar el flujo de inmigrantes hacia el país, y a algunas personas eso les pareció que era una buena idea, y bueno, terminaron todos juntos votando a favor de salirnos de la Unión Europea. Y aquí estamos. Y eso es cierto, y sobre todo en un país como este, que finalmente Inglaterra no es más que una isla, donde es una isla bastante poblada, en efecto, pues la competencia por la tierra es muy alta, y la densidad poblacional en términos del número de habitantes por kilómetro cuadrado es alto, mucho más alto que comparado con otros países del continente. Y eso tiene un efecto de presión en infraestructura, en vivienda, en educación, etc. Pero bueno, Carlos, gracias por esa explicación. Yo quería de pronto que me ayudaras a explicarle a la audiencia qué impacto ha tenido este limbo en el que nos encontramos en la economía del Reino Unido hoy. Bueno, ahí digamos que te puedo contar lo que yo he observado desde el punto de vista profesional, y también lo que observo a título privado. Primero que todo, desde el punto de vista empresarial, que es, digamos, la parte en la que yo me muevo, hay demoras en inversión. Digamos que el problema más grande que trae Brexit desde el punto de vista empresarial es la incertidumbre. Y la incertidumbre desde el punto de vista de inversiones, de transacciones, de
grandes proyectos o fusiones y adquisiciones entre empresas, Brexit pesa bastante porque si tú vas a hacer una inversión grande en el Reino Unido y no hay claridad todavía acerca de cuál va a ser el escenario en términos de regulación, en términos de impuestos, en términos de comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea, pues tú le tienes que poner un precio a esa incertidumbre, tú le tienes que poner un precio a ese riesgo, o puedes tomar la decisión de aplazar o cambiar esa decisión de inversión debido a la incertidumbre que hay en el Brexit. Y pues eso ya se ha observado. Solamente para darte un ejemplo, muy recientemente Tesla estaba en el proceso de decisión acerca de abrir una nueva fábrica, una nueva ensambladora de vehículos en Europa para sus vehículos eléctricos, y al final tenía dos opciones: construir esa planta en el Reino Unido o construirla en Alemania, y su decisión, la decisión de Elon Musk, fue construir en Alemania, y fue bastante público el anuncio y dijeron que habían escogido Alemania porque en el Reino Unido la incertidumbre acerca de Brexit no les había permitido tomar la decisión y por eso habían escogido Alemania sobre el Reino Unido. Entonces, sí hay un efecto de, digamos, el precio de esa incertidumbre en el mercado. Desde el punto de vista personal, digamos que no, el Brexit como tal tiene implicaciones a nivel personal para las personas de la Unión Europea y del Reino Unido que se mueven entre los dos, digamos, los dos lugares, los dos territorios, ¿sí? En este momento, con el Reino Unido siendo parte de la Unión Europea, cualquier persona de Europa, de la Unión Europea, puede venir al Reino Unido, trabajar y no necesita ninguna visa, ninguna autorización. Hay movimiento libre de personas de un lado al otro de los territorios. Derecho a salud, obviamente, derecho Correcto. a educación. Exactamente, todos los beneficios que tendría un nacional británico, los mismos beneficios los disfrutaría un ciudadano europeo que decida reubicarse, emigrar al Reino Unido, y viceversa. Si un británico decide moverse a Alemania, a España, a Portugal, tiene derecho a los mismos beneficios que tendría un nacional de sus países. Entonces, al salir el Reino Unido de la Unión Europea, uno de los efectos más importantes que veremos es pues la transición de ese modelo que permitía el libre tránsito, la libre movilidad de personas de un lado al otro, y entraríamos entonces a un modelo tradicional en el cual la parte de migración tendría que ser gobernada por un sistema de visas, un sistema de cupos. Aún no se sabe realmente cuál sería ese sistema. Los conservadores hablan de que les gustaría implementar un sistema similar al sistema de Australia, un sistema por puntos, pero realmente todavía no hay ninguna legislación sobre la mesa, no hay claridad acerca de cómo se implementaría esto y también cómo afectaría a los británicos que en este momento están viviendo en el resto de Europa, personas que tienen su vida, su casa, sus propiedades en diversos países de la Unión Europea. ¿Cómo los afectaría este cambio? Así es un divorcio. Lo que se está negociando prácticamente es un divorcio y de un matrimonio que ha durado 40 años, en donde hay un montón de legislación que habría que desenmarañar y eso no va a ser una cosa sencilla. Pero me gustó mucho, no que te quise interrumpir, cuando tú estabas hablando sobre los diferentes escenarios que los empresarios están en este momento considerando para la toma de decisiones de inversión. Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las opciones que hay para el desenlace del Brexit que tú has identificado y que ves? Lo que las empresas están barajando y en general todas las entidades aquí, se manejan tres escenarios o tres posibles escenarios del Brexit. En primer lugar está, digamos, el escenario peor, llamémoslo así, un escenario en el cual la Unión Europea y el Reino Unido no logran un acuerdo y en el momento de la fecha final, la fecha de determinación, digámoslo así, no hay un acuerdo ratificado por el Parlamento Europeo y por el Parlamento Británico, y entonces el Reino Unido sale de la Unión Europea sin ninguna clase de privilegio, sin ninguna clase de acuerdo que permita una transición ordenada. Es el escenario que se llama No Deal Brexit, y es tal vez el peor escenario desde el punto de vista económico, ¿sí? Podríamos hablar ahorita de las implicaciones allí. En este momento de ese escenario, la fecha, digamos, que se tiene que cumplir es el 31 de enero del 2020, y si para ese momento no hay otra prórroga
o no hay una ratificación del acuerdo que en este momento está sobre la mesa, el acuerdo que negoció Boris Johnson, entonces el Reino Unido se vería en ese escenario, un escenario de salir de la Unión Europea de forma abrupta, sin ninguna clase de transición. Ese sería el primer escenario. En este momento parece un escenario, digamos, un escenario poco probable o menos probable de lo que era hace unos meses, pero sigue existiendo. El segundo escenario es un escenario en el cual el acuerdo que Boris Johnson y la Unión Europea logran negociar, ese acuerdo se ratifica, el Parlamento Europeo lo ratifica, el Parlamento Británico, el nuevo Parlamento Británico que viene después de las elecciones del 12 de diciembre, se pone de acuerdo para ratificar este acuerdo. Y entonces el Reino Unido arranca un periodo de transición en el cual sale de la Unión Europea, pero ciertos marcos regulatorios transicional empieza a operar por un periodo de tiempo fijo que le va a permitir a las empresas, a las personas, a los gobiernos de los diferentes países organizarse y, digamos, generaría una salida organizada del Reino Unido, de la Unión Europea, que obviamente causaría menos trauma y menos impacto desde el punto de vista macroeconómico y obviamente desde el punto de vista personal y logístico para las personas y las empresas. Por último, hay otro escenario que es un escenario, digamos, probable, pero depende mucho de las elecciones y es un escenario en el cual si hay un cambio de gobierno y podemos hablar de cuáles son las tendencias, Leonardo, aquí, digamos que los conservadores quieren un Brexit, pero los laboristas dicen que si ellos resultan ganadores en las elecciones, ellos renegociarían el acuerdo y luego pondrían ese acuerdo de nuevo en una votación, en otro referendo, ¿sí? Para que los británicos ratifiquen o digan si realmente están todavía de acuerdo con ese acuerdo o si por el contrario quieren echar para atrás el mandato que dieron en el 2016 y cancelar el Brexit. Los Liberal Democrats también están haciendo campaña bajo la premisa de no vamos a salir de la Unión Europea y si después de las elecciones se arma una coalición de partidos, ya sea interesados en no salir de la Unión Europea o en ofrecerle al electorado la opción de un segundo referendo, entonces hay una probabilidad allí de que en un segundo referendo potencialmente los británicos cambien de opinión y nada suceda. Simplemente el Reino Unido cancela esa petición en la Unión Europea de invocar el artículo 50 y continuar como parte de la Unión Europea como si nada hubiera pasado. Simplemente borramos estos 3 años de drama de nuestra memoria y continuamos como si nada sucediera. Ese sería el tercer escenario. Gracias. Entonces, para resumirlo a nuestra audiencia, tenemos el primer escenario, que es en el escenario en el que hay una salida dura o el hard Brexit. Tenemos el segundo escenario en el que efectivamente se llega a un acuerdo y hay una salida ordenada. Y tenemos un tercer escenario en el que efectivamente no saldríamos y nos quedaríamos como veníamos antes. Yo quiero que tú me cuentes cuál sería el impacto. Te voy a hacer preguntas de diferentes cosas que me vienen a la mente y de pronto tú me vas a dar algunas indicaciones si puedes. ¿Cuál, por ejemplo, sería el impacto del crecimiento económico en esos 3 escenarios? Bueno, pues hay varios estudios que inclusive los han hecho think tanks alineados con el gobierno y también independientes y ONGs. Hay un consenso acerca del daño que causaría una salida dura, un hard Brexit, o sea, el escenario número 1. El impacto que causaría en la economía pues sería sustancial. Se habla de por lo menos 2 a 3 puntos del Producto Interno Bruto que se podrían perder por 10 años como resultado de una salida abrupta del Reino Unido. Sería un escenario, desde el punto de vista macroeconómico, sería un escenario negativo para el Reino Unido. No trágico, pero sí tangiblemente malo para el Reino Unido y también tendría un impacto negativo en Europa porque pues, el Reino Unido es un jugador muy importante en la economía europea y digamos que ese es el punto aquí, que tal vez no, o sea, en ninguno de los dos contextos, el contexto europeo y el contexto británico, a nadie le conviene, digamos, un escenario de estos, nomás desde el punto de vista macroeconómico. Ahora, si miramos los otros 2 escenarios, el escenario en el cual hay un acuerdo ratificado con la Unión Europea y tenemos un periodo de transición, de todos modos se espera un cierto impacto. Ese impacto es un impacto menor y varían los estudios en qué tanto sería el impacto, pero digamos que una salida ordenada, una transición ordenada del Reino Unido
fuera de la Unión Europea es algo, digamos, mucho más manejable a nivel corporativo, a nivel regulatorio. Es algo que se puede manejar. No va a ser positivo, o por lo menos no he visto yo un estudio que diga que va a ser algo positivo para la economía, pero es algo que, digamos, sería neutral o por lo menos no tan dañino como un escenario hard Brexit. Y pues bueno, el último escenario, continuar como parte de la Unión Europea, pues de nuevo depende a quién le preguntes. Si le preguntas a un británico que quiere salir, dirá que es desastroso. Mi opinión personal es que hay bastante que ganar para el Reino Unido si continuase como parte de la Unión Europea desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político. Pero pues, de nuevo, si tú preguntas a diferentes actores, los Liberal Democrats, por ejemplo, están basando su campaña en una premisa que dice que si el Reino Unido no sale de la Unión Europea, hay un dividendo de 50 billones de libras por año, solamente por continuar en la Unión Europea. Y eso está basado en, obviamente, ciertos estudios que hablan de la diferencia, digamos, en el Producto Interno Bruto de un Reino Unido dentro o fuera de la Unión Europea por los siguientes 10 años después del momento de la salida. De nuevo, todos estos estudios, como te puedes imaginar, son, bueno, debatibles y hay que mirar qué supuestos hay detrás de todas estas proyecciones, y pues nadie tiene la potestad de saber qué va a pasar en el futuro. Pero básicamente si miramos los tres escenarios desde el punto de vista de variables controladas y en igualdad de condiciones, un hard Brexit es un escenario bastante negativo, una salida negociada es un escenario neutral, y un reversazo o seguir en la Unión Europea sería, yo diría, que un escenario positivo, porque ya los mercados están todos asumiendo que va a suceder un Brexit. Entonces una buena noticia repercutiría positivamente en los mercados. Sí, yo creo que esta incertidumbre ya los mercados la han recibido. Hemos tenido 3 años en los que efectivamente ya las compañías, los asesores, los corredores de bolsa efectivamente ya han incorporado ese riesgo y en el valor efectivamente de las transacciones. Una pregunta, ¿qué pasaría con el valor de la libra esterlina con relación, por ejemplo, al dólar? Hoy estábamos a 1.25, veníamos antes del referendo en un nivel del 1.5. ¿Qué pasaría en los 3 escenarios? ¿Qué crees tú? Bueno, yo no soy un especialista en tasas de cambio, pero lo que sí he observado, lo que he escuchado y digamos lo que se habla en la parte corporativa es que el daño mayor o la causa mayor de la devaluación de la libra esterlina no es tanto el Brexit como tal, sino la incertidumbre acerca de la resolución de ese Brexit. Los mercados quieren saber qué es lo que va a pasar de una vez por todas, saber si vamos a salir o si no vamos a salir, y si sí vamos a salir, cuáles van a ser los términos, cuáles van a ser las reglas de juego de esa salida, y tal vez más importante, cuál es el marco regulatorio que va a venir en el Reino Unido después de esas salidas. Si ese marco regulatorio es benigno con la inversión extranjera, es positivo desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de movimiento de bienes y servicios con poca fricción, digamos, no tanto como un mercado libre como lo hay hoy en día, pero muy cercano a ese mercado libre. Entonces, la reacción o la consecuencia lógica sería que la libra esterlina tendiese a recuperar el valor que tenía antes de que empezara a pasar todo esto, antes del 2016, cuando los británicos votamos por el Brexit. Sería, digamos, una perspectiva en la cual la libra esterlina en este momento está baja porque los mercados están poniéndole un cierto precio a esa incertidumbre, y una vez esa incertidumbre se defina, ya sea de una forma u otra, lo lógico sería que la libra esterlina ganara un poco de valor, en mi opinión. Yo considero tu apreciación, y precisamente esa es la razón por la que nosotros venimos invirtiendo en bienes raíces en el Reino Unido. Creemos que efectivamente, comparado con varias monedas de Latinoamérica, hoy se pueden comprar libras esterlinas a un precio similar al que se compraban en la moneda local de los países de Latinoamérica hace 10 años. Mientras que si esa persona en Latinoamérica quisiera ir, por ejemplo, a los Estados Unidos, tendría que sacar en algunos casos 75 o hasta 100% más. Y eso ya es un atractivo. O sea, es venir a comprar una moneda fuerte a un nivel mucho más bajito. Entrando en materia de bienes raíces, Carlos, ¿cuál crees tú que va a ser el impacto
en el mercado inmobiliario, en cada uno de los escenarios? En la parte de bienes raíces, en la parte de vivienda, estamos hablando de dos, o por lo menos yo veo dos variables o dos fuerzas importantes que pueden afectar el mercado relacionadas con el Brexit. En primer lugar, como dijimos antes, está la parte regulatoria acerca del el movimiento libre de personas de la Unión Europea al Reino Unido y viceversa. Dependiendo de cómo se resuelva esta incógnita durante el periodo de transición, si lo hay, y después del periodo de transición, cuando Brexit termine, pues ha de haber un efecto en la parte de demanda por vivienda, ¿sí? Si tenemos un flujo neto negativo de migrantes, digámoslo, como resultado del Brexit y de la nueva regulación, pues debería haber un cierto impacto en la demanda de bienes raíces y por lo tanto eso tendría un efecto en el precio, sería el argumento. Por otro lado, está el argumento contrario y es que la economía va a seguir necesitando esos mismos empleos, esas mismas personas, ya sea que vengan de Europa o de otras partes del mundo, y por lo tanto el efecto neto en migración podría ser cero o no tan relevante como se podría esperar. Entonces, digamos que la parte migratoria es una incógnita que depende mucho de la parte de regulación, pero también de la economía que genera esa demanda por mano de obra y cómo esa mano de obra debe venir de otras partes del mundo y cómo se llena y esas personas necesitan vivir en algún lado y por lo tanto el mercado de finca raíz va a encontrar un cierto punto de equilibrio. Está, digamos, ese lado. El segundo lado que yo veo que impacta los precios de vivienda, de nuevo, es el punto de la incertidumbre. Si en este momento muchas personas están pensando en invertir en finca raíz en el Reino Unido, estamos hablando del mercado local, no del mercado extranjero, británicos que están pensando en vender su vivienda o cambiar de casa, dado que hay incertidumbre acerca de qué va a pasar con el Brexit, lo que se observa, y eso han salido estudios en los últimos meses, la cantidad de viviendas en el mercado ha disminuido, sobre todo en áreas del sur de Inglaterra y en Londres, donde hay muchas Donde personas. Los precios son más altos. Correcto, y donde hay muchas personas que tal vez están esperando a que se resuelva el asunto del Brexit para decidir si ponen su vivienda a la venta o no, o si esperan unos años o unos meses. Y eso está creando una cierta escasez de viviendas en el mercado, digamos, de compra y venta de vivienda usada, que se podría decir está relacionado con la incertidumbre del Brexit. Entonces yo veo esos dos, el lado migratorio, regulatorio, y está el lado también del mercado local, que está un poco tenso, un poco a la expectativa de cómo se va a resolver esto, y eso obviamente está afectando a corto plazo. Carlos, si yo te pregunto, a ti como latinoamericano, asumiendo que no eres ciudadano inglés, como ambos tenemos la doble nacionalidad, como latinoamericano, ¿tú invertirías en este momento en finca raíz en el Reino Unido? Independientemente de lo que pase con el Brexit, o independientemente de cuál sea el escenario de desenlace del Brexit. Primero que todo, para invertir, y de nuevo esto es una opinión personal, ¿no? Yo no soy un asesor profesional de inversiones, yo no trabajo ni en el negocio inmobiliario ni en el negocio financiero, entonces simplemente estoy expresando mi opinión personal. Yo personalmente creo que si uno va a invertir como latinoamericano en el Reino Unido, en la parte de finca raíz, uno está exponiéndose a dos oportunidades, digámoslo así, o también a dos riesgos. El primero es la tasa de cambio, o sea, desde mi moneda local a la libra esterlina. Esa es la primera variable, digámoslo. Y la segunda variable es qué va a pasar con el mercado, el precio de la finca raíz, el precio de la vivienda en el Reino Unido. Estoy haciendo una apuesta doble. Entonces, si partimos esas dos variables y las analizamos de forma separada, pues miremos cómo sería la lógica allí. Entonces, estamos en un mercado en el cual la libra esterlina está en un nivel históricamente bajo comparado con otras monedas. Si esa devaluación es temporal y se debe a un asunto de incertidumbre, como veníamos hablándolo, entonces yo lo catalogaría como una oportunidad, porque cuando se defina todo este asunto del Brexit y esta incertidumbre desaparezca, pues lo lógico sería que la libra esterlina recupere algo del valor que tenía, de pronto inclusive llegue a su nivel histórico, y eso, como inversionista extranjero, potencialmente podría beneficiar a un inversionista extranjero. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo vería como una oportunidad.
La segunda variable es la variable del mercado interno. ¿Qué va a pasar con el precio de la finca raíz en el Reino Unido? Y ahí el asunto ya se vuelve un poco más complicado. Empezamos a hablar de qué tanto va a afectar el Brexit a diferentes partes del Reino Unido, cómo afectaría, por ejemplo, el valor de la vivienda, digamos, de lujo en Londres y en el sur de Inglaterra, comparado con cómo afectaría el precio de la vivienda en el norte de Inglaterra o en Escocia o en Irlanda del Norte, y ahí obviamente se necesita mucho más conocimiento local y entender cuáles son las fuerzas de ese mercado a nivel mucho más regional, mucho más local, para saber cuáles son, digamos, las áreas y los segmentos del mercado donde hay mejor oportunidad para que el mercado se mantenga, para que los precios se mantengan. Entonces, yo lo haría, pero yo lo haría analizando muy bien cuál es el área y cuál sería el segmento del mercado donde quiero invertir para asegurarme que esa segunda variable, la variable de los precios locales, también esté alineada de una manera más positiva y para limitar mi riesgo a la hora de invertir. Muy interesante tu perspectiva y la comparto completamente. Esa es precisamente la razón por la cual nosotros en este momento no estamos haciendo inversiones en el centro de Londres o en Londres principalmente. Lo estamos haciendo a las afueras de Londres y principalmente en el norte del país, como lo que estamos haciendo con nuestro fondo de inversión en Liverpool. Quisiera preguntarte, ¿qué deben tener presente los inversionistas si deciden invertir en el Reino Unido hoy? De nuevo, yo te contesto lo que para mí es importante. O sea, a nivel personal, las cosas que yo monitoreo diariamente digamos las cosas que para mí son claves, porque yo también obviamente estoy expuesto al mercado financiero como inversionista privado y también al mercado inmobiliario como dueño de vivienda en el Reino Unido. Un factor clave para observar desde mi punto de vista es cuál va a ser el nuevo marco regulatorio que se va a formar después de que se resuelva todo este asunto del Brexit. El marco regulatorio específicamente en dos frentes. El primero es el frente comercial, es decir, el movimiento de bienes y servicios entre el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Cuál es el nuevo normal? ¿Cuál es el nuevo marco regulatorio que va a permitir el intercambio de bienes y servicios? ¿Por qué eso es importante? Porque si tenemos un marco regulatorio comercial oneroso, complejo, que cause mucha fricción en el movimiento de bienes y servicios, eso va a desincentivar inversión y crecimiento económico a ambos lados de la frontera y como consecuencia va a traer un problema de empleo que a su vez puede afectar el mercado de la finca raíz. Entonces sería una mala señal para mí si tenemos un marco regulatorio complejo o con mucha fricción. Entonces esa sería la primera cosa que yo observaría. La segunda cosa que para mí es muy importante es cuál sería el marco legal desde el punto de vista de movimiento de personas, desde el punto de vista migratorio, de nuevo a ambos lados de la frontera. ¿Cuál va a ser el nuevo sistema que el Reino Unido propone para la inmigración de personas, no solamente de la Unión Europea, sino de todo el mundo hacia el Reino Unido? Y de nuevo, ¿qué tan oneroso, qué tan complejo es este sistema? Porque lo que sabemos es que en el Reino Unido hay una necesidad clara de mano de obra que no se puede suplir localmente. Entonces tiene que haber un nuevo marco que sea atractivo para que personas profesionales o personas de diferentes oficios y profesiones puedan venir al Reino Unido a trabajar. Y si ese marco migratorio es, de nuevo, claro, conciso y el proceso migratorio es un proceso relativamente simple, fácil de explicar, fácil de aplicar, fácil de entender, eso a su vez va a atraer más personas. El Reino Unido va a seguir siendo de todos modos una economía fuerte a nivel mundial, con o sin Brexit. Y en el momento en el que haya claridad acerca de este marco migratorio, de nuevo, si eso es positivo, de nuevo eso tiene que mantener el mercado inmobiliario en un buen nivel. Si hay más incertidumbre o si ese marco legal migratorio es complejo, es muy burocrático, de nuevo eso podría ser una mala señal, es un incentivo negativo para que las personas decidan migrar hacia el Reino Unido y podría poner presión negativa sobre los precios de la vivienda. Sí, algo que es interesante también considerar es que el crecimiento de la población que ya está en el Reino Unido es mucho más alto al crecimiento que se presenta en otros países por una razón muy sencilla, por la tasa de natalidad. El Reino Unido es el que tiene unas tasas de natalidades más altas. Consecuentemente, se va a requerir, obviamente, personas de afuera, pero la capacidad de crecimiento del Reino Unido por sí solo es mayor a la de países como Alemania, Francia. Pero tu punto es válido. Sí, comparado con el resto de Europa, sí, estoy de acuerdo. Obviamente, sí, comparado con otros países del área, sí, estoy de acuerdo contigo. Carlos, hay
¿Algún tema que no te haya preguntado, algo que de pronto tú quisieras compartir con nuestra audiencia, que se me haya escapado? Leo, no, yo pienso que tal vez lo que vale la pena pensar, yo sé que este episodio es todo acerca del Brexit, pero de pronto vale la pena parar un momento y pensar, bueno, ¿qué otras cosas están afectando el Reino Unido por las cuales no estamos preocupándonos o no estamos pensando, ya sea oportunidades o riesgos, que por estar pensando en el Brexit de pronto no estamos viendo tan claramente? No sé, por ejemplo, así como hablamos de que la tasa de cambio podría ser una oportunidad de inversión, ¿por qué no pensar en un escenario en el cual Brexit no sucede al final, el escenario que hablamos, el escenario número 3, y tratar de pensar un poco qué pasaría con los mercados, con el precio de la finca raíz y con las demás inversiones en un escenario en el cual, hombre, no hay Brexit, vamos a volver a seguir como estábamos y qué pasaría allí? A mí me parece eso un escenario bastante interesante y en cierta forma invertir en este momento es comprar un tiquete que, hombre, no hay garantías, pero ¿qué pasaría en un escenario en el cual invertí en un momento relativamente incierto en el mercado y las cosas no necesariamente salieron tan mal como todo el mundo esperaba, sino que de hecho terminamos en una buena posición desde el punto de vista económico y desde el punto de vista legal? Y tal vez al mirar esto desde, no sé, 1 o 2 años en el futuro o 5 años en el futuro, miramos hacia atrás y decimos, vaya, este era el momento para haber invertido fuerte. Era cuando el mercado estaba pensando que todo esto iba a salir muy mal y al final las cosas no salieron tan mal. Hay ciertas tendencias de las personas de tal vez algunas veces esperar lo peor y yo pienso que hay que balancear un poco y pensar, bueno, ¿cuál sería ese escenario promedio o ese escenario feliz y cómo podríamos beneficiarnos en ese momento, ¿no? Estoy de acuerdo con tu apreciación. Yo considero que es una gran alternativa y sobre todo si comparamos el Reino Unido con las economías de Latinoamérica que en efecto están atravesando unas situaciones bien interesantes o bien complejas en el punto de vista político. Igualmente el panorama no es tan claro. Yo creo que el Brexit es un paseo en el parque comparado con lo que nosotros tenemos en Latinoamérica y para mí es una gran oportunidad. Pero Carlos, yo te agradezco mucho que tú hayas sido tan abierto y que hayas dado respuesta a estas preguntas que te he hecho, porque estoy seguro que muchas personas en Latinoamérica las van a encontrar muy, muy útiles y espero a todos ustedes en la audiencia que así lo hayan encontrado y que esto les demuestre por qué nosotros estamos tan interesados en el Reino Unido en este momento y por qué sacamos la bandera y decimos, miren este país donde hay muchas cosas interesantes por hacer, por descubrir y por construir. Pues Carlos, muchas gracias, te agradezco por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Leo. Te esperamos cuando quieras venir a compartir nuevamente. Ojalá pudiéramos hacer una continuación a este episodio una vez se haya pasado este desenlace y precisamente podamos hacer una comparación del antes y después. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los oyentes. Bueno, y a todos ustedes un feliz día donde sea que se encuentren.